En las rutas silenciosas de Argentina, un camionero solitario ayuda a un desconocido con una rueda pinchada. Sin saberlo, cruza el camino de Lionel Messi. A partir de ese gesto simple, nace una historia de fe, reencuentros y gratitud, donde pequeñas acciones revelan grandes milagros invisibles. El motor del viejo camión Mercedes-Benz resonaba como una oración solitaria mientras cruzaba las llanuras infinitas de la provincia de Santa Fe. El viento seco traía consigo el olor a tierra suelta y a hojas de eucalipto, típicas de esa parte de Argentina donde las distancias se miden en silencio. Ramón Salvatierra era camionero desde joven. Ahora, con 62 años, llevaba en el rostro surcado el peso de pérdidas que ni los años ni los kilómetros habían podido aliviar. Viudo desde hacía 10 años, padre de un único hijo que murió trágicamente en un accidente de moto en la Ruta 9, Ramón encontró en las rutas desiertas una forma de huir de los recuerdos que le apretaban el pecho. Con el tiempo, dejó atrás los grandes centros urbanos y comenzó a elegir rutas secundarias, caminos olvidados entre pueblos donde el tiempo parecía caminar más lento. Evitaba los peajes, las grandes avenidas, las miradas curiosas. En las rutas de la soledad, nadie le preguntaba nada, y eso era lo que necesitaba: anonimato, aire puro y un asfalto que no juzgara. Esa tarde gris de otoño, con el cielo cubierto y los árboles moviéndose bajo el viento frío que venía de la Patagonia, Ramón vio algo fuera de lo común. Una SUV negra detenida en la banquina, con las luces intermitentes parpadeando como un corazón inquieto. El camionero, por instinto, redujo la velocidad. En esos parajes donde el celular apenas funcionaba, detenerse no era solo un gesto, era un deber moral. Bajó del camión con la lentitud de quien conoce bien su propio cuerpo. Sacó la caja de herramientas del compartimiento lateral y se acercó al vehículo. Apoyado en la carrocería, un hombre con gorra, mirada baja y semblante cansado. No pidió ayuda, solo miraba el neumático desinflado con resignación. Ramón no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza y se agachó para empezar el cambio. Los minutos pasaron en completo silencio, como si el momento fuera demasiado sagrado para ser interrumpido con palabras. Con cada giro de la llave de cruz, una imagen cruzaba su mente. Recuerdos de su hijo sentado a su lado años atrás, riendo a carcajadas mientras recorrían la Ruta Nacional 34, escuchando una radio vieja que apenas sintonizaba. Al apretar la última tuerca, Ramón se incorporó con lentitud. El hombre del coche, aún sin decir su nombre, le extendió la mano. Su gesto era contenido, pero sincero. Ramón la estrechó con firmeza, como quien reconoce un dolor parecido. No esperaba pago, ni agradecimiento. Solo volvió a su camión y encendió el motor, listo para seguir su camino. Pero algo dentro de él había cambiado. Aún no sabía qué, ni por qué. La ruta argentina, tan vasta y silenciosa, había sido testigo de un encuentro que no figuraba en los mapas. Y aunque Ramón creyera que solo se trataba de una parada más como tantas otras, el cielo ya había decidido que ese momento simple cambiaría destinos, incluso el suyo. La lluvia empezó a caer lentamente, en gotas finas que manchaban el parabrisas como pequeñas lágrimas. Ramón Salvatierra, ya de vuelta al volante, conducía con la calma de quien ha aprendido a respetar el tiempo y sus ritmos. La ruta seguía recta por kilómetros, sin curvas, sin apuro. Solo él, el camión y el olor a tierra mojada que subía del asfalto recién humedecido. No pensaba mucho en el hombre de la SUV. Ayudar era parte de su naturaleza, moldeada por años de fe y una vida sencilla en los alrededores de Rosario. Siempre creyó que una buena acción, aunque anónima, dejaba huellas en el cielo, aunque nadie más las viera. Pero, poco más de una hora después, al detenerse en un pequeño pueblo llamado Cañada Rosquín para cargar combustible y tomar un café, la sorpresa lo esperaba. La misma SUV negra estaba allí, estacionada discretamente al lado del surtidor. Ramón aparcó más allá, bajo un árbol que empezaba a perder sus hojas doradas. El hombre de la gorra también estaba allí, pero no solo. Otro hombre, mucho más joven, parecía hablar con él con intensidad.
gesticulando discretamente, como quien insiste en algo importante. Ramón entró al pequeño bar anexo a la estación. Las paredes estaban adornadas con calendarios viejos, santos populares y un televisor en blanco y negro que insistía en transmitir un partido grabado. Se sentó en un rincón, pidió un café bien cargado y se quedó observando la lluvia, que ahora caía con más fuerza afuera. Pocos minutos después, la puerta se abrió y entró el hombre de la gorra. Llevaba en el rostro un semblante más tranquilo, pero sus ojos aún guardaban un cansancio profundo. Ese tipo de cansancio que no viene de una mala noche de sueño, sino de toda una vida intentando ocultar lo que pesa en el alma. Se acercó a la mesa de Ramón con un leve gesto de saludo. El camionero lo miró, reconociendo al instante la figura discreta y los ojos atentos. El hombre habló con un suave acento porteño. «Gracias otra vez, señor, por detenerse, por ayudarme». Ramón movió la cabeza en un gesto simple, casi impersonal. «No hay por qué. En esas rutas, uno tiene que ayudar. Es lo justo». El silencio entre los dos fue interrumpido por el zumbido de la cafetera, como si también intentara escuchar. El hombre vaciló un instante, como si tuviera algo que decir pero no encontrara las palabras. Entonces, se sentó frente a Ramón, se quitó la gorra con respeto y la colocó sobre la mesa. Fue en ese momento que Ramón vio los ojos verdaderos del hombre, ojos que parecían haber vivido 1000 historias. «Me llamo Leo», dijo, casi en un susurro. Ramón asintió. El nombre no le decía nada en ese momento. Había muchos Leos en Argentina. Siguió tomando su café sin reaccionar. El hombre continuó. «A veces uno necesita desaparecer, ¿sabe? Aunque sea por un día. Dejar de ser lo que todos creen que uno es». Ramón lo miró con más atención. Había algo en esos rasgos, en su forma de hablar, una familiaridad que empezaba a tocar la memoria. Fue entonces cuando el joven de la estación se acercó, trayendo un mate caliente y mirando a Leo con una reverencia apenas disimulada. «Señor Messi, ¿quiere azúcar?» Ramón levantó las cejas, sorprendido. El nombre lo golpeó como un rayo. Leo. Messi. El hombre que había ayudado en la ruta, ese de mirada cansada y palabras medidas, era Lionel Messi, el mayor futbolista que Argentina haya conocido. Un nombre sagrado en las canchas, un mito de carne y hueso sentado allí, frente a él, como un peregrino cansado del peso de su propia gloria. Pero, para sorpresa de todos, incluso del propio Messi, Ramón no mostró deslumbramiento, no pidió autógrafo, ni preguntó por títulos ni por el mundial, solo mantuvo la mirada firme, serena, como si tuviera delante a cualquier otro ser humano. «Vos sos gente. Y eso es lo que importa. Lo demás es solo ruido», dijo Ramón, con la calma de quien ya entendió que la fama y el anonimato pesan lo mismo cuando el alma está herida. Messi pareció respirar más profundo, como si esas palabras le hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Había algo en ese camionero que le recordaba su infancia en Rosario. Los vecinos sencillos, los gestos sin interés, los consejos dados sin apuro. Esa parada en la ruta, pensó Messi, no había sido casualidad. Era un llamado divino, una pausa providencial en medio del caos. Hablaron poco después de eso. Ramón habló de su hijo, de cómo la ruta era su única compañía. Messi, más reservado, dejó escapar que también había perdido a alguien que no murió, pero que se perdió en la multitud de la fama. Se refería tal vez a sí mismo, a esa versión suya que ya no podía encontrar la paz. El café se terminó, la lluvia cesó, y Messi se levantó con respeto, agradeciendo otra vez. Tocó el hombro de Ramón con suavidad y dijo: «Usted no sabe lo que hizo hoy». Ramón solo sonrió, ni siquiera quiso saber. Aquella tarde no había hecho nada extraordinario, solo había sido quien siempre fue, alguien que ayuda, porque es lo correcto, porque es lo cristiano. Y al volver al camión, vio en el retrovisor la SUV negra alejándose por la ruta.
No sabía que ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida, pero el cielo ya lo sabía. El cielo siempre sabe. La ruta volvió a su silencio habitual. Después del cambio de neumático y la breve conversación en la estación, Ramón Salvatierra siguió su viaje por las rutas planas de Argentina, con el corazón un poco más tibio, aunque todavía sin entender exactamente por qué. Había algo en aquel encuentro, algo que no se explicaba con lógica. Era como si el mismo cielo le hubiera pedido estar allí, en ese momento, en ese preciso punto de la Ruta 34. La SUV negra ya había desaparecido del retrovisor, y Ramón, fiel a su naturaleza discreta, no cuestionó nada más. Para él, ayudar era un acto tan natural como respirar, pero algo dentro de él seguía inquieto, no por la identidad del hombre que había ayudado, sino por la presencia que había dejado. Unas horas más tarde, ya al atardecer, Ramón se detuvo en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba para pasar la noche. El cansancio empezaba a pesar, y el estómago, vacío desde el almuerzo, se quejaba en silencio. Aparcó el camión cerca de una posada rural, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el olor fuerte del campo húmedo por la lluvia de la tarde. Se sentó en el restaurante de la posada, un lugar sencillo, con paredes de adobe, viejos portarretratos con fotos en blanco y negro, y una radio que tocaba tangos antiguos. Pidió un plato de guiso y una jarra de agua fresca. Mientras esperaba, observaba el movimiento tranquilo del lugar. Era uno de esos refugios donde el tiempo parecía andar en círculos, lento, sin apuro. Fue entonces cuando un grupo de camioneros, sentados 2 mesas más adelante, comenzó a comentar algo con entusiasmo. «Che, ¿viste la noticia? Lionel Messi estuvo en una estación de servicio allá en Santa Fe hoy», dijo uno, mostrando la pantalla del celular a los demás. «Dicen que estaba solo, que paró en la ruta, que nadie lo reconoció. ¡Una locura!», completó otro, riendo, incrédulo. Ramón levantó la vista lentamente. Sintió la sangre calentarse por dentro. Escuchó el nombre con atención. Lionel Messi. Y poco a poco, lo que había sido solo un gesto de gentileza esa tarde, tomó otra forma. Messi, el hombre de la gorra, la mirada cansada, el silencio, el apretón de manos. Ahora todo tenía sentido. Pero a diferencia de lo que se esperaría, sorpresa, emoción o arrepentimiento por no haber pedido una foto, Ramón permaneció sereno. Se recostó en el respaldo de madera de la silla y sonrió. Una sonrisa leve, como quien comprende que ha presenciado algo que pocos tienen el honor de vivir: ver el corazón de un hombre sin el escudo de la fama. En la pantalla del celular de los muchachos, la imagen era borrosa, tomada de lejos, pero Ramón reconoció el rostro, y por dentro sintió una mezcla de asombro y reverencia. No por Messi ser Messi, el ídolo nacional, sino por haber mantenido, incluso en esa condición, la humildad de quien acepta ayuda sin imponer su identidad. El mozo trajo la comida y Ramón comió en silencio. Masticaba lento, como quien también rumiaba pensamientos. Entre bocado y bocado, sus ojos iban hacia la pequeña medalla de San José Obrero que Messi le había entregado horas antes, ahora reposando sobre la mesa. ¿Cuántas manos habría estrechado ese hombre? ¿Cuántas miradas habría cruzado? Y aún así, allí, en esa ruta olvidada, se había mostrado humano, vulnerable, necesitado, no solo de un neumático cambiado, sino de alguien que lo viera más allá de la leyenda. Ramón terminó la cena, se levantó y salió de la posada. El cielo comenzaba a despejarse. Algunas estrellas asomaban, tímidas, entre las nubes. Respiró profundo el aire de la noche y se apoyó en el lateral del camión. Del bolsillo de su camisa volvió a sacar la medalla. Se quedó mirándola durante largos minutos. Era pequeña, de metal gastado, pero ahora tenía un valor incalculable. No por el objeto en sí, sino por el gesto que representaba. Messi no se la había dado como recompensa. Aquello era un símbolo, una entrega silenciosa, una forma de decir:
Yo también cargo dolores. Ramón cerró los ojos por un instante y oró en silencio. No por él, no por su hijo, sino por Messi. Pidió que Dios lo bendijera, que le diera paz y que su misión, esa que ni siquiera había sido explicada completamente, se cumpliera con éxito. A la mañana siguiente, antes de partir, Ramón volvió al restaurante a tomar un café. Allí encontró a una señora mayor, sentada sola, leyendo un periódico viejo. Comentaron sobre el clima, intercambiaron algunas palabras. Ella vio la medalla en su mano y sonrió. San José es el patrono de los trabajadores, de los que no buscan aplausos, pero sostienen el mundo. Ramón guardó silencio. Eso le bastaba. Terminó el café, subió al camión y encendió el motor. La ruta lo llamaba, pero ahora algo dentro de él había cambiado. No sabía lo que vendría más adelante, pero tenía la certeza de que, donde quiera que estuviera, Lionel Messi también seguía su camino, no como estrella, sino como hombre, como hijo, como alguien en busca de algo más grande que sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, aquel encuentro en la ruta fue más que un accidente de camino. Tal vez fue una respuesta, una confirmación de que, a veces, el cielo usa un neumático pinchado para unir destinos. La ruta seguía atravesando las llanuras de Córdoba como una cinta de silencio entre campos dorados. El sol de la mañana empezaba a calentar la chapa del camión, y Ramón Salvatierra conducía con la calma de quien ya no teme a la soledad. Dentro de sí, sin embargo, algo se había movido, un sentimiento nuevo, suave como una oración y fuerte como un recuerdo. La imagen de Lionel Messi aún le venía a la mente de vez en cuando, no como la de un ídolo nacional, sino como la de un hombre que necesitaba silencio, anonimato, paz. Ramón había aprendido a reconocer esa necesidad. Él mismo vivía así, escondido del ruido, guiado solo por la fe y la nostalgia. Lo que Ramón todavía no sabía, y quizás nunca llegaría a saber por completo, era que en aquella SUV negra, entre herramientas y botellas de agua, había una mochila. Simple, como la de cualquier viajero, pero dentro de ella, Messi cargaba algo más que ropa o documentos. Llevaba una misión silenciosa, tan personal que no podía ser compartida con nadie, excepto con Dios. La mochila contenía una carta manuscrita. El papel estaba cuidadosamente doblado, con los bordes manchados por el constante manoseo. Estaba dirigida a un viejo entrenador, Don Manuel, que había sido como un segundo padre para Messi en sus primeros años de infancia en Rosario. Don Manuel estaba enfermo, con los días contados según los médicos. Vivía en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, alejado del mundo, de todo y de todos. Messi supo de su estado por una carta enviada por la hija del entrenador, recibida semanas antes. Desde entonces, sintió un peso nuevo sobre los hombros, un llamado, algo que lo empujaba lejos de las canchas, los patrocinadores, las entrevistas. Necesitaba reencontrarse con Don Manuel. Necesitaba decirle, antes del final, que él había sido el pilar silencioso de todo, que sus palabras simples, dichas en una cancha de tierra, habían moldeado al hombre detrás del crack. Pero la mochila llevaba aún más. Dentro había también una camiseta antigua, firmada, que Don Manuel había guardado con orgullo cuando Messi aún era solo un niño flaco, con sueños demasiado grandes para los ojos de entonces. Messi la encontró por casualidad, años después, durante una visita a Rosario. La guardó, y ahora pensaba devolvérsela. Y había algo más. Una pequeña fotografía. En ella, Don Manuel cargaba a Messi sobre sus hombros, en una tarde de campeonato infantil. Ambos sonreían, sudados, felices. Era un recuerdo casi olvidado, pero que ahora dolía como si nunca hubiera pasado. Messi mantenía todo eso cerca del pecho. La mochila era su relicario, y quizás por eso, al entregar la medalla de San José Obrero a Ramón, sintió que parte de esa carga estaba siendo compartida, no para ser aliviada, sino para ser comprendida. Mientras Ramón seguía su viaje,
Messi ya había llegado a una aldea llamada San Marcos Sud, un lugar pequeño, de calles de tierra, donde las casas aún tenían huertas en los patios y los vecinos se saludaban con una inclinación de cabeza. Allí, con la gorra aún cubriéndole el rostro, estacionó discretamente frente a una casa modesta. Tocó el timbre. Quien atendió fue una mujer de mediana edad, ojos hinchados y alma cansada. Era la hija de don Manuel. «Está débil, Leo», dijo ella, casi en un susurro. «Pero aún se acuerda de vos. Te esperó todos los días». Messi entró sin decir nada. La casa olía a té de boldo y a tiempo detenido. Caminó hasta el cuarto, donde encontró a don Manuel acostado, con los ojos cerrados. Pero al oír la voz del visitante, los abrió lentamente y esbozó una sonrisa débil, pero llena de luz. «Sabía que vendrías», murmuró. Messi se sentó al lado de la cama, le tomó la mano y por un instante dejó que las lágrimas hablaran. No había reporteros, no había prensa, solo había allí un hijo y un padre, no de sangre, sino de espíritu. Sacó de la mochila la carta, la camiseta, la foto. Don Manuel tocó cada una con dedos temblorosos. No dijo mucho, pero en sus ojos había paz. Permanecieron allí más de una hora. Messi habló de su vida, de sus dolores, de sus caídas. Don Manuel escuchó en silencio. Al final, Messi también le entregó una pequeña cruz de madera, hecha a mano, comprada en una iglesia de Salta, durante una visita silenciosa años atrás. «Gracias por enseñarme a no olvidarme de mí», dijo Messi antes de despedirse. En la ruta, de regreso al mundo real, Messi se sintió diferente, más liviano. La mochila ahora estaba casi vacía, no de peso, sino de asuntos pendientes. Y, de algún modo, sabía que aquel reencuentro había sido parte de algo más grande, escrito por manos invisibles. Ramón Salvatierra, el camionero desconocido, había sido el eslabón necesario para que todo eso sucediera. Sin su ayuda, sin su calma, tal vez el viaje no habría sido posible. Del otro lado, Ramón aún no sabía los detalles, pero sentía en el corazón una inquietud que rozaba lo sagrado. Tenía la certeza de que aquel encuentro en la ruta había sido más que suerte. Era un entrelazamiento de destinos, una costura hecha por Dios en los pliegues del tiempo. Y mientras seguía rumbo a su próxima entrega, miró al cielo, ahora despejado, y se preguntó en silencio: ¿cuántas mochilas invisibles carga cada uno, sin que el mundo lo sepa? El tiempo pasó sin apuro. Las semanas siguientes fueron como olas suaves sobre el alma de Ramón Salvatierra. Las rutas argentinas seguían siendo su hogar y el camión, su casa sobre ruedas. Nada había cambiado en el mundo exterior, el mismo volante gastado, las mismas paradas silenciosas, los mismos rostros olvidados que cruzaban su camino. Pero dentro de Ramón se había abierto un nuevo espacio, algo que ni él sabía cómo nombrar, pero que sentía en cada respiración más ligera. Desde el día en que ayudó a aquel hombre en la ruta y que después descubrió que era Lionel Messi, Ramón llevaba consigo una medalla y una certeza. La medalla, pequeña y desgastada, reposaba sobre el tablero del camión. La certeza, mucho más profunda, vivía en su pecho. Dios todavía cruzaba destinos de formas misteriosas. Ramón era viudo. El dolor de haber perdido a Clara, su esposa de toda la vida, aún vivía en él. No era un luto ruidoso, sino una nostalgia serena, constante, como una vela que nunca se apaga. En algunas noches, detenía el camión al borde de un campo y miraba el cielo, murmurando oraciones en voz baja, como quien conversa con alguien que ya habita otra dimensión. A veces, escribía pequeños mensajes en un cuaderno antiguo que había pertenecido a Clara. Clara, hoy conocí a un hombre que carga un peso mayor que su fama, y aún así es humilde. Era su forma de permanecer unido al amor que nunca dejó de sentir. Fue durante uno de esos momentos solitarios, en una parada en San Luis, que Ramón percibió la primera señal. Sentado en un banco de madera junto al camión, leía un pasaje del libro de Eclesiastés cuando un joven se acercó.
sin hacer mucho ruido. ¿Usted es Ramón Salvatierra? Ramón alzó la mirada, sorprendido. El joven vestía de forma sencilla, pero tenía una postura segura. Llevaba un sobre en las manos. Me pidieron que le entregara esto. Nada más, sin explicaciones. Ramón agradeció con un gesto contenido. El muchacho se fue sin decir una palabra más. Dentro del sobre había una tarjeta con el escudo de la ciudad de Rosario y un mensaje escrito a mano. No toda gratitud necesita hacer ruido. Hay gestos que solo el cielo ve, y son esos los que Él bendice con más ternura. Gracias por ver al hombre detrás de la multitud. L.M. Junto al mensaje había una autorización permanente para utilizar los servicios de un nuevo centro de apoyo a camioneros en la región norte del país. Médicos, psicólogos, alimentación, descanso, sin costo, sin burocracia. La tarjeta no decía quién financiaba el proyecto, pero Ramón no necesitaba confirmaciones. Guardó el mensaje con cuidado en el cuaderno de Clara. Sintió un calor subirle del pecho a los ojos. Aquel gesto no era solo un agradecimiento, era una bendición, y no por haber ayudado a una celebridad, sino por haber sido fiel a su esencia, ayudar sin preguntar nombres, escuchar sin juzgar, hacer el bien sin mirar a quién. En los días siguientes, aparecieron otras señales sutiles. Una estación de servicio, conocida por tratar a los camioneros con indiferencia, empezó a ofrecer café y ducha gratuitos por cortesía de la casa. Un mecánico en Salta se negó a cobrar por una reparación importante, diciendo solamente: «Usted tiene buenos ojos. Gente como usted tiene que seguir en la ruta». Y había más. Un domingo por la mañana, Ramón recibió un mensaje en el celular. Era de un número desconocido, pero el contenido era claro. Hoy, en la misa en Rosario, un sacerdote habló de usted sin decir su nombre. Dijo que hay hombres invisibles que cargan el país sobre sus espaldas y que a veces cruzan el camino de los grandes para recordarles que la humildad es el mayor premio de todos. Ramón sonrió. Era como si el cielo estuviera pintando pequeñas señales a lo largo de su ruta, como si cada gesto de bondad volviera ahora, no en forma de gloria, sino de gracia. Esa misma semana, mientras cruzaba la Ruta 40 rumbo a Neuquén, Ramón hizo una parada en una pequeña iglesia al costado de la carretera. Era modesta, con bancos de madera gastados y una imagen de San José Obrero justo en la entrada. Se sentó por unos minutos y, en silencio, cerró los ojos. «Señor, gracias por permitirme ayudar. No sé los caminos que el otro hombre aún va a recorrer, pero te pido que lo acompañes, que lo protejas y que nunca olvide que el valor de un hombre no está en cuántos lo aplauden, sino en cuántos consuela». Al salir de la iglesia, encontró en el banco de adelante una pequeña hoja de papel con un versículo escrito a mano. «Comparte tu pan con el hambriento y lleva a casa a los pobres sin techo. Cuando veas al desnudo, cúbrelo y no te escondas de tu prójimo». A Isaías 58, 7. Ramón no contuvo las lágrimas. Era como si Dios, día tras día, le estuviera diciendo: «Yo vi lo que hiciste». La ruta siguió, y con ella, la vida. Ramón nunca buscó más noticias sobre Messi. No lo necesitaba. Sabía que ese hombre estaba cumpliendo su misión, así como él cumplía la suya. De vez en cuando tocaba la medalla sobre el tablero y murmuraba una oración, no por reconocimiento, sino por gratitud, porque a veces la verdadera recompensa no viene del mundo. Era otoño otra vez. Las hojas secas se acumulaban en los márgenes de las rutas argentinas, y el viento que venía del sur ya traía consigo un anticipo del frío que se aproximaba. Ramón Salvatierra seguía su viaje con el mismo camión de siempre, pero con el corazón renovado por algo que no sabía explicar. Había paz en su mirada, había silencio en su alma, ese tipo de silencio que no pesa, sino que consuela. Habían pasado meses desde aquel encuentro improbable en la ruta, cuando ayudó a un hombre que luego descubriría que era Lionel Messi. Desde entonces,
La vida de Ramón no había cambiado con alardes ni milagros estruendosos. Al contrario, todo seguía siendo simple, modesto, pero algo profundo había cambiado, y era visible para quien tuviera ojos para ver. Aquella mañana, Ramón transitaba por la Ruta Nacional 9, una carretera que conocía de memoria. Acababa de entregar una carga en Santiago del Estero y regresaba sin apuro hacia Santa Fe, donde haría una parada antes de continuar. El cielo estaba despejado y la radio tocaba una milonga suave, como arrullando recuerdos dormidos. Fue entonces cuando vio a lo lejos, en una pequeña banquina bajo un árbol, un coche detenido. Algo en su alma reconoció aquella escena. Disminuyó la velocidad y se detuvo con cuidado. No era una SUV negra, era un coche común, pero algo le hizo frenar. Dentro del coche había un hombre mayor, de más de 70 años, con dificultades para cambiar una rueda pinchada. Ramón bajó del camión, tomó sus herramientas y, sin hacer preguntas, comenzó a trabajar. El hombre agradeció con una sonrisa cansada, diciendo que nadie había parado a ayudarlo en toda la mañana. «Ya no hay hombres como usted, hermano», dijo el señor, apretándole la mano con fuerza. Ramón solo asintió. No necesitaba elogios, solo seguía lo que su corazón le dictaba. De regreso al camión, ya por retomar el camino, escuchó una bocina breve del otro lado de la ruta. Una SUV negra pasaba lentamente. Ramón levantó la vista. El vidrio polarizado bajó por unos segundos, y allí, con una leve sonrisa y un gesto discreto, estaba él, Lionel Messi. El saludo fue breve, pero cargado de significado. No necesitaban palabras. Ambos sabían que aquel reencuentro, aunque silencioso, sellaba algo más grande que ellos mismos. Una historia que había comenzado con una rueda pinchada, pero que terminaba allí, con un gesto casi imperceptible y profundamente eterno. Messi siguió adelante. Ramón se quedó parado un momento, observando la SUV desaparecer en la línea del horizonte. Luego volvió a la ruta. Se sentía liviano, como si una promesa se hubiera cumplido, como si el mismo cielo hubiera diseñado aquel reencuentro, no para reiniciar una conversación, sino para cerrar un capítulo con dignidad, con gratitud, con fe. Horas más tarde, ya con el atardecer, Ramón estacionó cerca de una pequeña iglesia, al borde de la carretera. Entró, como solía hacer cuando necesitaba agradecer. Se sentó al fondo, se quitó la gorra y cerró los ojos. Pensó en Clara, pensó en su hijo, pensó en Messi, y entonces, en un silencio absoluto, oró. Gracias, Señor, por haberme usado sin que yo lo supiera. Por recordarme que, aunque invisible para el mundo, nunca estuve invisible para ti. Al salir, el sacerdote, un hombre anciano, de mirada dulce, se le acercó. ¿Lo conozco de algún lado? Ramón sonrió. No lo creo, padre. Solo soy un camionero, nada más. El sacerdote lo miró con ternura. Los mayores milagros son invisibles, en efecto, pero duran para siempre. Ramón caminó de regreso al camión con pasos tranquilos. Subió, encendió el motor y volvió a la ruta. La noche caía, las luces se encendían en las casas lejanas, y allá arriba, tal vez en el mismo cielo, alguien sonreía, porque, al fin y al cabo, hay reencuentros que curan heridas que ni el tiempo se atrevió a tocar. ¿Y tú, todavía crees que un gesto puede cambiar una vida?